Muy buenas noches, sean a cada uno de ustedes que fielmente pues ven cada oportunidad que el Señor nos da de poder compartir de su palabra, cada video. Es un privilegio poder estar una vez más con cada uno de ustedes y poder compartir de la palabra del Señor. Un tema que ha bendecido mi vida y también mi anhelo es que también bendiga la vida de cada uno de ustedes que se van a tomar el tiempo de ver este video, de compartir en sus redes sociales con sus amigos este video si es que así lo gustan. La verdad que muy agradecido con Dios por darme la oportunidad, aunque sea ya tarde, de poder estar aquí, pero lo importante es compartir con ustedes, compartir el mensaje del Señor, compartir de lo que el Señor ha puesto en mi vida. Y hoy, como el tema lo decía, quiero dar un breve resumen acerca de lo que yo pude aprender acerca de lo que es la vida del rey Asa. El rey Asa que lo podemos encontrar en los libros de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 15, y también lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14 en adelante. Entonces es un tema muy importante porque la palabra del Señor está para que nosotros nos dejemos guiar a través de ella. La palabra de Dios es para añadir muchas veces conocimiento, sabiduría, para conocer a Dios a través de su palabra y aprender de los errores de cada uno de los hombres, de aquellos ejemplos que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y el rey Asa es uno de esos. El rey Asa es uno de esos, de que nosotros podemos aprender del error de él. ¿Por qué del error del rey? ¿Por qué vamos a hablar esta noche del error del rey Asa? ¿Por qué le puse el error del rey Asa? Porque es un error muy común hoy en día en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros tenemos grandes comienzos, pero tenemos finales tristes, finales que lastimosamente ni Dios los quiere para nosotros, pero muchas veces nosotros buscamos esos finales en nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió con el rey Asa. Tuvo un gran comienzo, dice la palabra de Dios. Un hombre que, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que era un hombre que tenía casi el corazón de David. Un hombre casi perfecto. Porque en la palabra de Dios vemos que Dios llama al rey David un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con un corazón perfecto. El rey Asa también el Señor lo consideró como un hombre de corazón recto, de corazón perfecto delante de él. Que sus primeros días, sus primeros años como rey fueron extraordinarios, fueron realmente interesantes de admirar. Todas las cosas que él hizo a principios de su reinado. Pero también es de admirar y prestar mucha atención el final del reinado del rey Asa. Quizás muchas veces nosotros somos muy fáciles de saber lo que sucedió con el rey Saúl, lo que sucedió con el rey David, el rey Salomón, porque son reyes que son muy conocidos para nosotros, que conocemos hasta a través de la música, a través del libro, son los más, podríamos decir, los más populares. Pero el rey Asa no es muy popular dentro de nosotros. Pero qué gran personaje bíblico, qué gran enseñanza nos deja el rey Asa a nosotros. Y que debemos de prestarle mucha atención para no cometer el error. Así le puse este tema, el error del rey Asa. Porque si nos vamos a la escritura y nos vamos al capítulo 14 de Segunda de Crónicas, ahí podemos encontrar la historia del rey Asa. Y también podemos encontrarla en Primera de Reyes, capítulo 15 en adelante. Pero vamos a estar meditando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14 en adelante. Ahí la palabra del Señor nos va a hablar acerca del rey Asa. Y a través de la historia, a través de trataré de hacer un breve resumen, vamos a considerar los altos y los bajos del rey Asa, para que nosotros aprendamos
y no caigamos en el error de este rey. Porque quizás ya caímos en el error de este rey. Pero si tenemos vida, yo siempre he dicho, si estamos vivos, si podemos respirar, si Dios nos permite todavía poder analizar, examinarnos, hay tiempo para arrepentirnos y enderezarnos en nuestra vida. Hay tiempo para corregir las cosas en nuestra vida. Yo soy de las personas que creo que si Dios hasta el día de hoy nos ha dado vida y nos permite respirar y nos permite escuchar y podemos oír consejos, es de escuchar los consejos y aceptarlos y tomarlos en cuenta y practicarlos. Porque muchas veces hay personas que tienen mucho conocimiento en la vida, pero ¿de qué sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve muchas veces? El conocimiento no es para tenerlo en nuestra mente y en nuestro cerebro. No, el conocimiento es para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica. ¿De qué sirve ir a una universidad, estudiar 5, 10 años, una carrera? Y ese conocimiento, cuando terminemos al final de nuestra carrera, no lo pongamos en práctica. Entonces, de nada sirve. Pues así es. A veces cuando nosotros tenemos conocimiento en ciertas cosas de la vida, de nada sirve tener esos conocimientos si no lo ponemos en práctica. Normalmente muchos de nosotros sabemos que aún la Coca-Cola, por muy sabrosa que sea, tenemos el conocimiento que causa mucho daño a nuestra vida, a nuestra salud. Mas sin embargo, aunque tengamos el conocimiento de que eso nos hace daño, lo seguimos haciendo, lo seguimos tomando. O sea, sabemos que hay ciertas comidas que dañan nuestra salud. Mas sin embargo, tenemos el conocimiento, pero ¿qué pasa? No lo ponemos en práctica. Seguimos consumiendo aquellos alimentos que nos hacen daño. Sabemos que hay ciertas amistades que dañan nuestra vida, que nos dirigen o nos llevan por el mal camino, aunque tengamos el conocimiento y lo sabemos, que aquellas amistades nos están llevando por un mal camino, mas sin embargo no nos importa y seguimos. Entonces, realmente esto yo lo he visto por años, que por más que tengamos el conocimiento de las cosas, nos gusta hacer aquellas cosas que a pesar que tengamos el conocimiento y que sabemos que nos hacen daño, normalmente nos inclinamos a hacer tales cosas en nuestra vida. Pero no es el anhelo de Dios, no es el propósito de Dios que nosotros hagamos eso. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas que pasan en nuestra vida porque Dios quiso enseñarnos algo. A veces creemos que era necesario que yo pasara por eso porque Dios quería que yo aprendiera algo a través de eso. Realmente no es así. Dios no quiere que pasemos nosotros por cosas para que aprendamos de algo. No. A veces terminamos pasando por aquellas cosas porque no actuamos sabiamente en las decisiones que hemos de tomar. Dios hizo que el pueblo de Israel tuviera 40 años en el desierto, pero no era la voluntad de Dios. O sea, Dios lo permitió porque terminó Dios de probar su corazón, de demostrar lo que había en el corazón de ellos. Pero Dios quería llevar al pueblo de Israel por un camino más corto. Mas sin embargo, el pueblo de Israel así lo quiso. A veces nosotros pasamos por situaciones en nuestra vida, no porque Dios las quiera, no, sino porque nosotros no actuamos sabiamente en nuestra vida. Este rey actuó sabiamente al principio de su reinado, pero al final de su reinado nos vamos a dar cuenta que tomó decisiones que perjudicaron su reinado, perjudicaron su vida y que trajeron realmente drásticas consecuencias a la vida de él. Entonces leamos lo que dice el reinado, la palabra en 2 de Crónicas capítulo 14 acerca del rey Asa. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 14. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebrantó las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Vea qué interesante el rey Asa. Lo primero que él hace cuando él toma el control de su reinado, cuando su padre muere, dice que
Él hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. Qué interesante, ¿no? Que lo primero, el anhelo que había en el rey Asa era hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, delante de Dios. Este hombre fue un hombre muy sabio. Él sabía que para que su reinado fuera próspero, para que su reinado Dios lo prosperara y que tuviera un reinado de paz, era importante buscar a Dios y hacer lo recto delante de Dios. Qué interesante. Así comienza su vida, así comienza su reinado él, haciendo lo recto delante de Dios y buscando a Dios. Muchas veces nosotros comenzamos así nuestra vida. Comenzamos buscando a Dios y comenzamos haciendo lo recto delante de Dios. Somos constantes en nuestras oraciones, somos constantes en la lectura de la palabra, somos constantes asistiendo a la congregación donde nos congregamos. Pero por una u otra razón, por una u otra circunstancia, terminamos nuestra vida haciendo quizás lo contrario o haciendo muy poco de las cosas que comenzamos. Esto me recuerda el libro de Apocalipsis cuando Jesús le dijo a una de las iglesias: regresa a tu primer amor, regresa a hacer aquellas primeras obras. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos apasionados, comenzamos haciendo las cosas bien, independientemente, ya sea en el área espiritual o en el área natural, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Empezamos a comportarnos bien, a hacer las cosas bien, empezamos a hacer lo recto, a hacer lo agradable, a hacer las cosas bien delante de los hijos, de las esposas, de la familia, de nuestros padres, pero con el tiempo como que se nos olvida y terminamos haciendo lo que realmente no deberíamos de hacer. Pero sigamos leyendo. Vean lo que dice. Dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Qué interesante, qué lindo, qué gran principio yo encuentro aquí del rey Asa. El rey Asa, veanlo primero. Primero él empezó a buscar a Dios y primero él dice que hizo lo recto delante de Dios. Después que él hizo lo recto delante de Dios y empezó a buscar a Dios, invitó al pueblo. Los deja la enseñanza de un gran líder. ¿Por qué de un gran líder? Porque hay líderes que son buenos para decir a otro: haz esto, busca a Dios, hazlo recto delante de Dios, hazlo de esta manera, hazlo de otra manera. Pero ellos no lo están haciendo, ellos no lo hacen. El rey Asa se aseguró primero él hacerlo, para después él ser un modelo para su pueblo de cómo buscar a Dios. Esto es un gran principio para aquellos padres de familia, para aquellos hombres en los hogares, que tenemos como hombres, como padres de familia, buscar a Dios y hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Para que después tú puedas decirle a ese hijo: así se busca a Dios y así se hace lo recto delante de Dios. Así se hace de esta manera. Pero ¿cuál es el problema? Yo no sé por qué quizás me estoy metiendo aquí, pero será porque lo veo cada domingo o tengo muchos años trabajando con niños de escuela dominical. Pero hay padres que quieren que sus hijos hagan los rectos y busquen a Dios, pero ellos no lo hacen. Pero ellos quieren vivir de una manera desagradable delante de Dios, pero quieren que sus hijos lo hagan primero. No, el rey Asa lo hizo él primero. Buscó a Dios, hizo lo recto delante. ¿Qué es hacer lo recto delante de Dios? Es hacer lo agradable delante de Dios. Es hacer las cosas que a Dios le gustan. Es vivir una vida que glorifica a Dios en cada una de mis acciones, de mis actitudes, aún de las palabras muchas veces que salen de mi boca. Esas palabras tienen que glorificar al Dios en el que yo estoy creyendo, en el Dios que yo estoy buscando, en el Dios que yo he decidido hacer lo recto delante de Él. No hacer ninguna cosa, no hacer nada torcido, pues. No desviarme nada. Porque a uno natural caminar en rectitud es caminar derecho. No desviarme, no torcerme en ninguna área de mi vida, sino hacer siempre lo recto delante de ¿quién? Delante de Dios. El rey Asa, ve que él primero buscó a Dios, hizo lo recto delante de Dios. Y después que él buscó a Dios e hizo lo recto delante de Dios,
invitó, dice, al pueblo. Dice que, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reinado en paz bajo su, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Qué interesante. A veces nosotros queremos paz en nuestra vida. Queremos que la paz reine en nuestra vida. Queremos que la paz reine en nuestra familia. Queremos que la paz reine en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros, siguiendo el ejemplo del rey Asa? De buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, de hacerlo recto delante de Dios. Porque después de eso, vea, dice que el reino estuvo en paz. Pero para que su reino estuviera en paz, este hombre tuvo que hacer algo primero. Buscar de Dios y hacerlo recto delante de Dios. Y eso trajo como bendición la paz de Dios para su vida. La palabra es muy clara, dice que no hay paz para el impío. ¿Y quién es el impío? El impío es aquel que hace que no le importa lo que la palabra de Dios dice. Que le da igual los mandamientos de Dios. Que le da igual lo que la Biblia dice. Que él puede escuchar y saber de que lo que la palabra del Señor menciona que es malo o que es incorrecto, mas sin embargo él lo hace y no le importa. No le importan las repercusiones que puede traer eso. Ese es el impío, que vive una vida desenfrenada, haciendo lo desagradable delante de Dios. Entonces, para ese tipo de personas que no le importa lo que Dios dice, lo que Dios ha hablado, no le importa lo que Dios opina, pues para ese tipo de personas Dios es muy claro, dice, no hay paz para él. Por más que él insinúe o quiera demostrar una paz, es mentira, no hay paz. Cuando llega a su cama, cuando llega a su casa y se recuesta en su almohada, ahí están las turbaciones, ahí están los remordimientos, y ahí está que no puede ni dormir ni descansar. Y se despierta y lo mismo, vive una vida turbada, porque Dios ya lo estableció y así va a ser, no hay paz para el impío. Entonces vea, pero si nosotros queremos paz en nuestra vida, si nosotros hemos vivido una vida así, donde decimos, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo gozo, vivo una vida desahuciada, vivo una vida desordenada, no le encuentro sentido a la vida, pues quizás tenemos que seguir el ejemplo del rey Asa. ¿De qué? De buscar de Dios y hacerlo recto delante de Dios. Y eso va a traer bendición a nuestra vida. ¿Y qué va a traer de parte de Dios? Paz para nosotros. Ahorita todavía no estoy hablando del error del rey Asa. Estoy hablando de las cosas positivas que él hizo. Porque el rey Asa es como muchos de los reyes que tuvieron grandes comienzos. Comienzos maravillosos. Pero tuvieron finales trágicos. Así que tengamos cuidado de que no tengamos grandes comienzos en nuestra vida. Pero tengamos un final trágico. Que eso es lo más... Eso lo podemos ver en la palabra. Hay muchos ejemplos de grandes reyes que comenzaron bien, pero ¿qué dice la palabra? Pero su corazón se endureció, pero terminó haciendo lo desagradable delante de Dios. Y a través de este rey vamos a descubrir qué fue lo que él hizo. Entonces, este rey, en el transcurso de su reinado, dice la palabra que reinó 41 años. 41 años duró su reinado. Imagínate, hubieron reyes que solo reinaron 2 años, 3 años, 8 años. Pero Dios le dio a este rey 41 años de reinado. Y dentro de esos 41 años, según la palabra, a los 35, 36 años de su reinado, solamente tuvo una guerra. Solamente tuvo una guerra. Y Dios le dio la victoria. Y para ahí vamos a ir. Vamos a ir ahora, vemos como dice el versículo 8. Dice, tuvo también Asa ejército que traían escudos y lanzas. De Judá habían 300,000 hombres, y de Benjamín habían 280,000, que traían escudos y enteseaban arcos, todos hombres diestros. O sea que en total este rey tenía un ejército de 585,000 hombres. Ese era el ejército que él tenía, 585,000 hombres. Pero vean lo que dice el versículo 9. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope,
con un ejército de 1.000.000 de hombres, casi le dobleteaba, 1.000.000 de hombres y 300 carros. Imagínate, estos tenían hasta carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefatá, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová. Vean qué lindo. Y clamó Asa a Jehová. La oración de Asa me llenó de mucha intriga. Me maravilló, porque muchas veces nosotros conocemos la oración de Jesús, la oración de Daniel, la oración de aquellos grandes hombres, pero la oración de Asa no es una oración larguísima, es una oración bien corta. Pero vea cómo dice él: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, o al débil. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Qué lindo, qué interesante. Hasta aquí, todo muy bien con el rey Asa. Hasta aquí vemos cómo él empezó a buscar a Dios al principio de su reinado. Aquí vemos cómo él sacó los ídolos de todo Judá. Hasta aquí vemos que él se está apoyando en el Dios de su padre. Y en su primer guerra, cuando su ejército era el más pequeño y el ejército que iba a enfrentar de los etíopes le dobleteaba, él sabía que humanamente esa guerra estaba perdida. Él sabía que con el ejército que él tenía no iba a poder hacerle frente a ese gran ejército. Pero vea, él tomó el mejor recurso. Él tomó una decisión muy sabia. Clamó a Dios. Porque cuando nuestras fuerzas no pueden, cuando nosotros en lo natural no podemos, la mejor opción o la opción que siempre tenemos que tener en nuestra vida es apoyarnos en Dios. Él sabía que en el único que se podía apoyar era en Dios. Y vea qué sabio cuando este hombre ora. Es que las oraciones tienen que ser sabias. Por eso Jesús dijo que las vanas palabrerías no van con él. Aún cuando nosotros oramos, tenemos que orar sabiamente delante de Dios. No repetir, hay que tener conocimiento de la palabra para poder utilizarla cuando nosotros oramos. Y él dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia. Dios, nosotros quizás somos el ejército más débil y el otro es más fuerte, pero ¿sabes qué? Para ti no hay diferencia, A ti te da igual tanto apoyar al poderoso como al débil, porque no radica en los ejércitos o en la fuerza humana la victoria, radica en ti. Asa era consciente de eso, que la victoria de ellos radicaba en Dios. Y por eso dice, me recuerda a David. Por eso yo decía al principio, este rey fue un rey casi igual al corazón de David. Y él dice: en tu nombre venimos. ¿Qué le dijo David a aquel gigante? Tú vienes contra mí contra espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que enfrentar a nuestros enemigos, no con nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jehová. Ser conscientes que es Dios el único que nos puede dar la victoria. Yo no sé quizás qué situación tú estés pasando en tu vida en esta noche, pero si tú estás enfrentando esas situaciones con tus fuerzas, al final lo único que vas a conseguir es derrota. Pero cuando nosotros enfrentamos aquellas situaciones, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, y las enfrentamos no con nuestro nombre, no con nuestro título, no con nuestro liderazgo, sino en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Dios, nosotros vamos a conseguir la victoria. Y veamos cómo terminó esta guerra. Dice, y Jehová dice, oiga bien, y Jehová deshizo a los etíopes. Y Jehová deshizo a los etíopes. Y delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Y huyeron. ¡Qué lindo! ¡Qué glorioso hasta aquí! ¡Qué glorioso el reinado de Asa hasta aquí! ¡Qué glorioso! Todo iba muy bien, muy perfecto, muy lindo.
Cuando Asa estaba confiando en Dios y estaba buscando a Dios. Pero hubo un momento en su vida que Asa se descuidó. Hubo un momento en su vida que el rey Asa se descuidó y empezó a poner su confianza en sí mismo. Sigamos leyendo y vamos ahora al versículo 15, al capítulo 15, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Vean lo que Dios le mandó a decir al rey Asa: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Vean que clara es la palabra. Dios estará con vosotros si ustedes están con Dios. Pero si ustedes no están con Dios, Dios no va a estar con ustedes. Qué importante es conocer al Dios de la Biblia. Qué importante es conocer al Dios de la palabra. Qué importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que aún viviendo una vida desordenada, aún viviendo una vida en desobediencia, aún viviendo una vida haciendo lo incorrecto delante de Dios, queremos que Dios esté con nosotros. Y no es así. Dios no va a estar con nosotros si nosotros no estamos con Él. ¿Qué dice la palabra? O estás con Dios o estás con el mundo. O estás con los enemigos de Dios o estás con Dios. Dime, ¿con quién vas a estar? ¿Con quién vamos a estar nosotros? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Con los enemigos de Dios o vamos a estar con Dios? Entonces le dice: si ustedes van a estar con Dios, Dios les da la garantía que Él estará con ustedes. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Ay, 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 ay. Vea qué lindo, qué interesante la palabra. Dice: y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Tengamos cuidado de dejar al Dios de nuestra vida, al Dios que nos ha salvado. Tengamos cuidado de ¿qué? De caer, de prestar atención al consejo que nos está dando el profeta, en este caso Obed, que le dijo a los de Judá y a Asa: ten cuidado, Asa, que si tú estás con Dios, va a estar Dios contigo. Pero si tú dejas de buscar a Dios, Asa, pues Dios los dejará a ustedes también. Y entonces Dios no estará con ustedes. Muchos días ha estado Israel, dicen, sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara en su ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová de Israel y le buscaron, Él fue hallado. ¡Qué lindo! Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios siempre está ahí. Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Si nosotros buscamos a Dios, Dios va a ser hallado. Pero ¿qué sucede? No queremos buscar a Dios. No queremos dedicar tiempo. No queremos sacrificar tiempo en la búsqueda de Dios. Es más fácil llamar al pastor, decirle: pastor, mire con lo que estoy pasando una situación difícil. ¿Será que usted puede orar por mí? Y no estoy diciendo que esté malo eso. No estoy diciendo que está mal. Pero lo más importante es que nosotros personalmente, primeramente, busquemos ¿a quién? A Dios. Primeramente nosotros busquemos a Dios. Que si nosotros le buscamos, dice el Señor, que Él va a ser ¿qué? Hallado. Vamos a encontrar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, vamos a encontrar a Dios. Veamos lo que sigue, lo que sigue narrando la palabra. Veamos lo que me llamó la atención, lo que dice el capítulo 15, versículo 15. Dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Ven? Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no solamente nos va a dar paz en una parte. No solamente nos va a dar paz en nuestro trabajo. Sí, porque hay personas que dicen: yo prefiero estar en el trabajo y no en mi casa, porque en el trabajo encuentro paz y tengo paz, pero en mi casa no hay ¿qué? Paz. Pues entonces quiere decir que ahí no está Dios.
Porque Dios dice que cuando Él está con nosotros, hay paz donde nosotros vayamos. Donde nosotros estemos, nuestro corazón va a estar confiado y vamos a descansar en Dios. A pesar de las circunstancias que estén pasando, a pesar de lo que estemos atravesando, la paz de Dios va a estar con nosotros porque es una promesa de Dios, no una promesa de los hombres. A veces nosotros quizás decimos, yo no quiero ir a ese trabajo porque es que ahí no tengo paz. Pero si Dios está con nosotros, donde sea que vayamos, la paz de Dios nos va a perseguir. Y aquí viene algo muy interesante, que todavía podemos seguir aprendiendo del rey Asa. Dice, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Imagínate. Qué interesante. Este hombre sí estaba concentrado en lo que quería hacer. Él sí estaba concentrado en hacer lo recto. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, a veces nosotros cometemos el error de que le exigimos a otra gente que hagan lo recto, lo justo delante de Dios. Pero muchas veces a nuestros amigos no les decimos nada. Cuando ellos cometen, ¿qué? Errores. Muchas veces a nuestros familiares, cuando ellos cometen errores o están haciendo lo malo, callamos y no les queremos decir, ¿qué? Nada. Dice que este rey, en Primera de Reyes, dice que él le quitó el puesto a su propia abuela. Porque ella era de la realeza, pero como ella había hecho una imagen de dioses falsos, entonces él dijo, usted puede ser muy mi abuela, pero si usted en mi reinado, usted no va a tener dioses falsos. En mi reinado usted no va a cometer lo desagradable delante de Dios. O se alinea o la quitamos. Pues como la viejita no se alineó, pues él le quitó el puesto. Sí, porque muchas veces nosotros sabemos que hay personas que están haciendo lo malo, lo desagradable delante de Dios y siguen en su puesto. Y siguen, no importa, lo pasamos por alto eso. Pero aquí vemos, cuando alguien decide hacer lo recto delante de Dios, no importa, aunque sea familia, pero si está haciendo lo malo delante de Dios, o se alinea o es quitado. Así es de fácil. O se alinea o es quitado. Con Dios no existen de que Dios es misericordioso. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Que cuando tú eres descubierto en tu pecado, Dios te manda a arrepentirte. Y si tú te arrepientes, pues tú vas a seguir en el puesto, porque te has arrepentido. Pero si nosotros actuamos en necedad y queremos seguir haciendo lo malo delante de Dios, pues Dios va a tener que quitarnos, va a tener que movernos. Así es a través de la palabra de Dios. Y aquí no vemos que alguien está diciendo que ¿por qué eres tan injusto a rey Asa? ¿Por qué estás actuando en injusticia, Asa? ¿Por qué si es tu abuelita? ¿Por qué le estás quitando la dignidad de ser parte de la realeza? Pero para Asa lo más importante era que todos se alinearan y obedecieran a Dios. Y el que no lo hacía, pues no podía tener un cargo dentro de su reinado. Así de fácil, así es lo recto delante de Dios, nos guste o no. Pero ¿qué sucede hoy en día? A veces, porque debemos favores, queremos que personas sigan ocupando puestos. A veces, porque debemos favores, queremos que sigan ejerciendo cargos. O por favoritismo. El favoritismo es en contra de lo recto de Dios, nos guste o no. No existe el favoritismo en Dios. No existe el favoritismo en Dios, ni debería existir dentro de nosotros. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en este error que en este caso el rey Asa no lo cometió. Veamos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 16. Y aquí viene el error de este rey. Aquí viene donde yo centré mi tema. En el año 36 de su reinado, ya sea 35 años, 36 años después, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Vean entonces, dice, entonces
sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te envío plata y oro para que vengas y deshagas alianzas que tienes con Baasá, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Vean ahora, aquí está el gran error del rey Asa. ¿Por qué el gran error, hermano, del rey Asa? Bueno, a principio de su historia, a principio de su reinado, vimos a un rey que puso su confianza en Dios. Vimos a un rey que decidió hacer lo recto delante de Dios. Pero vemos que 36 años después, algo cambió en el corazón del rey Asa. Y ahora lo vemos no confiando en Dios cuando viene el rey de Israel llamado Baasá en contra de él. Y empieza este rey a fortificar a Ramá. Ramá estaba a la puerta de Judá. Entonces, no había paso. Judá no podía salir porque solo tenía salida por Ramá. Entonces este rey está como encerrando a Judá para que no salga. Está como cuando los babilónicos llegaron a destruir. De la misma manera, ha citado a Ramá y la edifica para que no salga. Cuando ve que el rey de Israel viene en su contra, se llena de miedo. ¿Y sabes qué es lo malo que él hizo? Tomó los utensilios de la casa de Dios. Y esos utensilios los utilizó para comprar al rey de Asiria. Para que el rey de Asiria se volviera en contra. O sea, sobornó al rey de Asiria para que este rey se fuera en contra del rey de Israel. Para que el rey de Israel se fuera y dejara libre a Ramá. Vemos ahora al rey de Asa poniendo su confianza en los hombres y no en Dios. Qué triste. Qué triste, porque muchas veces nosotros comenzamos poniendo nuestra confianza en Dios, pero la terminamos poniendo en los hombres. Asa se le olvidó que quien le había dado la victoria contra los etíopes había sido Dios. A Asa se le olvidó de que Dios le había dado una promesa, de que si él estaba con Dios, Dios estaría con él. Probablemente, quizás la palabra no nos dice, pero muy probablemente entonces Asa se había desviado ya de Dios. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Por qué? Porque si tú tienes una promesa de parte de Dios, y si tú tienes el conocimiento que si tú estás con Dios, tienes la certeza de que Dios está contigo, ¿por qué vas a dudar de Dios? A no ser que tú ya no estés en Dios. A no ser que tú ya no estés confiando en Dios. A no ser que tu confianza ya no esté en Dios. A no ser que tú dejaste de buscar a Dios. Porque el que dice la palabra, si me buscáis, me encontrarás. Pero el rey de Asa dejó de hacer lo que había hecho desde un comienzo. No dejes de hacer lo que has hecho desde un comienzo. No dejes de hacerlo. Porque el día que empiezas a dejar de hacer lo que comenzaste a hacer, esa es una señal que vas camino a la destrucción. Esa es una señal que te estás inclinando hacia tu derrota. Qué triste, porque el rey Asa tuvo un reinado espectacular. 35 años de paz le dio Dios. 35 años. Le dio una gran victoria. Pero sus últimos años el rey termina poniendo su confianza en los hombres. Tuvo una buena idea, una buena estrategia. Pero las buenas ideas, las buenas estrategias muchas veces no son del agrado de Dios. A veces nosotros hacemos buenas estrategias, buenas ideas, pero muchas veces esas ideas quizás no son del agrado de Dios. El rey tuvo una gran idea. Mandó a pagarle al rey a Siria. Hey, únete conmigo, hagamos alianza, porque nuestros padres antes eran amigos. Únete conmigo, te voy a pagar. Pero Asa, ¿no era más fácil buscar a Dios? Asa, ¿no era más fácil hacer lo que hiciste desde un principio? Asa, solamente tenías que clamar a Dios y Dios podía volverte a dar la victoria una vez más. ¿Por qué no lo volviste a hacer? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Y aquí vemos que aquel corazón tan perfecto se había llenado de orgullo y había puesto su confianza
en su propia perfección. El pecado de Lucifer sigue cometiéndose hoy en día. Sí, ¿y cuál es el pecado de Lucifer, hermano? ¿Cuál es el pecado de Satanás? Bueno, esa es la palabra, que Satanás se creía tan perfecto, que se enorgulleció en su corazón y quiso tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Y muchas veces nosotros hacemos eso, nos tomamos el lugar de ¿quién? De Dios. Y queremos actuar conforme a nuestra propia sabiduría. Y esa sabiduría de nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en mi propia sabiduría y en mi propia perfección, 100% eso me está diciendo que voy camino a la destrucción. Y es lo que sucedió con el rey Asa. Puso su confianza en sí mismo. Como tuvo tantos reinados de paz, donde no hubo tanta guerra, quizás él dijo, cuando ya empezó a hacerse millonario, cuando empezó a tener mucha riqueza, puso su confianza en lo que él tenía. Y no en el Dios que le había proveído todo. No pongas tu confianza en los hombres. Mantén tu confianza en Dios. Si de un principio comenzaste confiando en Dios, ¿por qué vas a terminar tus últimos días desconfiando en Dios? ¿Por qué vas a terminar tus últimos días poniendo tu confianza en tu perfección? Poniendo tu confianza en lo que tú tienes. Poniendo tu confianza en lo que tú has alcanzado. Y no poniendo tu confianza en lo que Dios, en el Dios de tu salvación, en el Dios que siempre te rescató, en el Dios que siempre te salvó, en el Dios que te proveyó todo hasta el día de hoy. Mantén tu confianza en Dios y no en los hombres. A veces nosotros tenemos un gran comienzo de fe, pero el final es un final lleno de orgullo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Que cuando comenzamos los caminos del Señor, tenemos un gran comienzo de fe y de humildad y buscamos a Dios y estamos presentes cada servicio y estamos presentes cada domingo y estamos presentes todos los días en cada servicio. Eso es un gran comienzo de fe, un gran comienzo de obediencia. Pero ¿qué pasa al final? Cuando vamos alcanzando conocimiento, cuando vamos alcanzando sabiduría, cuando vamos alcanzando rango, cuando hemos alcanzado algún puesto dentro de la iglesia, ya nos creemos perfectos, ya nos creemos como que ya no necesitamos a Dios. Y ahí es donde comienza nuestra caída y nuestro final puede ser un final de orgullo y no un comienzo de fe. Si nuestro comienzo es un comienzo de fe, que termine en un final de fe. Que se diga al final de nuestra carrera, este hombre fue un hombre con un gran comienzo de fe y su final fue un final de fe. Pero qué triste cuando nuestro final es un final de orgullo y de soberbia, porque terminamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Tenemos que seguir confiando en Dios como lo hicimos desde un principio. A veces cuando nosotros somos procesados y vienen las enfermedades y vienen las pruebas de nuestra vida, al principio decimos, Dios me va a dar la victoria, Dios va a proveer. Pero al pasar los días, a pasar los meses, empezamos a dudar de Dios. Cuando no empezamos a ver las cosas a nuestro favor. Que tu principio sea siempre el mismo. Y que tu final sea como tu principio. No cambie. Si antes tú comenzaste bien, ¿de qué sirve? Porque he escuchado muchas veces decir, antes yo hacía esto. Antes usted no sabe cómo Dios me usaba antes. ¿Y de qué sirve que me digas que Dios te usaba antes así? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? El final es importante para nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He alcanzado. He llegado al final. Qué bonito tener la certeza que hemos peleado la buena batalla y que hemos llegado a la final y que por cual nos espera una corona. Qué bonito es eso, pero ¿de qué sirve que comencemos bien y terminemos mal? Vean lo que uno de los versículos más tristes que podemos encontrar. Vean cómo terminó el reinado de Asa. Dice versículo 11, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies
y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Te das cuenta la degradación que tuvo este rey Asa? Un gran comienzo espectacular, de los mejores reyes de Judá. Pero al final de sus días terminó confiando en los hombres. Cuando enfermó, dice, no puso su confianza en Jehová, sino que puso su confianza en los médicos. Asa, ¿cómo es posible que tu corazón se haya enorgullecido tanto después de que Dios te haya dado grandes victorias? ¿Por qué terminar confiando en mí mismo? No quites tu mirada de Dios. Pon tu mirada en Dios. Que tu mente, que todo tu ser esté enfocado siempre en Dios. No cometamos el error del rey Asa, que terminó sus últimos días confiando en los hombres y no en Dios. ¿Qué dirá? ¿Qué fin tú quieres? ¿Quieres un fin que se diga, fue un hombre que murió su último día, pero lo murió confiando en Dios? Fue una mujer que sus últimos días lo murió confiando en Dios. ¿O quiere ser que en tu libro de historia se diga, fue un hombre y una mujer que comenzó bien buscando a Dios, pero terminó confiando en los hombres? Yo no quiero que mi último párrafo del libro de mi vida Dios lo escriba diciendo, comenzó bien, pero terminó poniendo su confianza en los hombres. No, que se diga, comenzó bien y terminó bien. Tuvo altos y bajos, pero al final de su carrera terminó confiando en Dios. Qué interesante, pero nos deja una gran enseñanza esto. El sabio no tiene que pasar por algo para que aprenda. Mas sin embargo, el rey Asa pasó por muchas cosas, pero no aprendió. ¿Sabes que muchas veces existen tres grupos? Están aquellos que aprenden de los errores de los demás. Son los sabios. Los sabios aprenden del conocimiento que la palabra trae a su vida y aprenden de los errores de los demás. Pero también está el otro grupo que aprende de los errores, pero no vuelve a cometer los errores. Por eso aprende de los errores, pero no vuelve a cometer el mismo error. Pero también está el grupo de los necios. ¿Y cuáles son los necios, hermanos? Pues aquellos que cometen el error y lo siguen cometiendo. Lo cometieron el lunes, lo cometieron el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Ese es el necio. Nunca aprende. Pero existen estos tres grupos. ¿A cuál de los tres grupos vamos a pertenecer nosotros? ¿Al de los sabios, de los que no necesitamos pasar por algo para aprender? ¿O al de aquellos, podemos decir, medio sabios, que necesitan pasar por algo para aprender? ¿O el de los necios, que por más que te sucedan las cosas, sigues cometiendo los mismos errores? Y eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pues caminemos en ese temor que tanto hablamos. Caminemos en ese temor que tanto prediquemos. Caminemos en ese temor del cual tanto recitamos ese versículo. Caminémoslo, porque de nada sirve tener el conocimiento del temor de Jehová y no lo vivamos. De nada nos sirve. La palabra de Dios no es para no solamente tenerla como almacenada como conocimiento, como un conocimiento más. No, es para vivirla, es para practicarla, es para ponerla por obra. Así que, amados amigos, hermanos, la verdad que espero que este tema haya sido de bendición hacia cada uno de ustedes, que aprendamos de los ejemplos de estos reyes, de que si estás teniendo un buen comienzo en tu vida, en tu ministerio, en tu vida personal, mantente firme en eso mismo. Mantente firme y no desvíes tu mirada. Pon tu mirada siempre en Dios. Que tu confianza esté siempre en Dios.
y que tu confianza nunca esté en los hombres. No cometas el error de poner en primer lugar tu confianza en ti mismo y de poner tu confianza en los hombres. Porque el día que nosotros hagamos eso, vamos a terminar como el rey Asa. ¿Y sabes qué triste? Que quizás muchas veces no se va a hablar de tu gran comienzo. ¿Por qué? Grábate esto. Porque los finales trágicos opacan los grandes comienzos. ¿Sí? Los finales trágicos o los finales tristes normalmente opacan los grandes comienzos. ¿Sabe de qué se habla muchas veces? De aquellas personas que han tenido grandes comienzos. Muy poco. ¿Sabe lo que siempre se va a hablar? De cómo terminó. De eso se habla. Cuando tú vas a un funeral, normalmente, ¿sabes qué es lo que van a hablar de ti? Tu final y no tu comienzo. Porque muchas veces nuestro final termina opacando lo que nosotros hemos hecho desde un comienzo. Así que Dios te bendiga, que Dios, que esta palabra sea atesorada en tu corazón y que la pongamos por obra, que la pongamos por práctica para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Así que Dios bendiga a todos los que se tomaron un tiempo para escuchar a este humilde servidor. Compartan del video, no porque quiero hacerme famoso, no porque quiero alcanzar fama, no, sino porque sé que esta palabra puede bendecir a muchas personas. Esa es la razón, ese es el propósito. Que yo les pido que lo compartan, para que demás personas puedan adquirir, escuchar de rey Asa, porque quizás si nosotros, yo en lo personal, si yo no me hubiera enfrentado con esta historia, quizás ni supera el rey Asa, porque muy poco se predica o se habla acerca de él. Pero ahí están en la palabra de Dios, ahí están. Lo que pasa es que muchas veces somos como aquel ratoncito que está dentro de una jaula, dando vueltas todo el tiempo en el mismo lado. Y la palabra es tan extensa, tan gloriosa. Hay enseñanzas por donde sea para nosotros. Así que, para no ser tan largo este video, hasta aquí hemos llegado. Que el Señor me les bendiga y que me les guarde. Y si Dios lo permite, pues aquí estaremos cuando el Señor ponga en mi corazón, en mi ser, un mensaje más para compartirlo con ustedes. Así que el Señor me les bendiga.